Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema la ocupación previa en tierra ejidal o comunal. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, desde luego que abarco a la mujer y al hombre, solo por cuestión de la velocidad de los tiempos. Te dejo el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43, en caso que tengas alguna pregunta sobre el tema de hoy o quieras integrarte a un grupo donde estamos compartiendo permanentemente información predominantemente agraria y de manera gratuita. Pues bien, vamos poniéndonos en contexto en qué consiste la ocupación previa dentro de tierras que pertenecen en propiedad a un ejido o a una comunidad. Son características que siempre debes de tomar en cuenta. Número 1. La ocupación consiste en la introducción física, material, a tierras que son propiedad de un ejido o de una comunidad. Ojo ahí, si el ejido tiene en posesión pero no acredita la propiedad, pues ya ahí se va a encontrar con un primer impedimento respecto a lo que sigue. Esa introducción, el meterse a las tierras ejidal, es por parte de personal que pertenece a una empresa privada particular que normalmente trae una concesión o un permiso. Bueno, permiso para hacer un proyecto, no permiso para meterse, por parte de una dependencia. O bien, a veces son los propios servidores públicos, los funcionarios públicos, que pertenecen, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, a Conagua, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a la Semarnat. Son de las dependencias públicas federales que más van y se introducen de manera previa a ocupar tierras ejidales. Y junto con el personal también introducen maquinaria, vehículos, aparatos y equipo tecnológico para ciertas actividades en especial. Entonces ahí están las características por lo que debemos de entender por ocupación previa. Y bien, ¿cuál es la finalidad de que ocupen de manera previa la tierra ejidal o comunal? Aquí también atención, la finalidad puede ser hacer estudios o investigación de campo, que le llaman ellos, a cargo pues de especialistas, ingenieros por lo general, para recabar datos, información respecto a la ubicación de una superficie en específico, incluso su topografía de esa superficie, la topografía del suelo, tanto en lo superficial y tanto del subsuelo también. De hecho, pues también los relieves, si está plano, si es un despeñadero, si son cerros, etcétera, eso también lo evalúan. La cuestión de la humedad, o que si hay agua de manera natural, si es terreno rocoso, todas esas características, todos esos datos los van y recaban en esa ocupación previa. ¿Y para qué necesitan esos datos? Pues para elaborar un proyecto, para ver si hay viabilidad de elaborar un proyecto, cuál es el costo-beneficio de ese proyecto, costo para el gobierno, beneficio para la obra. Pues con la intención de construir una obra. Ojo aquí, mencioné la palabra intención y no perdamos de vista esto porque voy a volverlo a retomar. ¿Cuánto tiempo dura la ocupación previa? Respuestas. No hay un periodo determinado. Puede ser desde el tiempo que puedan pactar, ya sea en un trato personal, en un trato informal, en ese permiso, o si se llega a un convenio por escrito, pues ahí también se debe especificar, muy importante, el tiempo. Cuando esto no es posible, literalmente la ocupación previa
va a durar lo que dure el pleito legal, si llegaron hasta esa instancia. O bien, cuando el trato es informal, así de palabra, pues por el tiempo que lo permita el ejido, el comisariado, el ejidatario, eso puede durar. Ojo aquí, pero aquí viene un límite, por llamarlo de algún modo. Puede durar horas, literal, incluso días, semanas o hasta meses. Pero ojo, no puede durar años. Eso es un absurdo legal. Una ocupación previa no puede durar tantos años. Cuanto mucho, un año. Por más grande que vaya a ser el proyecto que andan investigando, la información que andan recabando no puede durar años. Y se los digo porque me ha tocado conocer casos reales donde los ejidatarios mal informados, mal asesorados, ya la empresa ahí tiene 2 años, 3 años, incluso hasta ya empezaron o ya terminaron de construir la obra pública y siguen manejando el tema de ocupación previa. Cuidado ahí con ese aspecto. Siguiente interrogante. ¿Es obligatoria es obligación aceptar la ocupación previa por parte de los dueños de la tierra, del ejido, de la asamblea o de los ejidatarios en individual? Respuesta: no es obligatoria. Forzosamente se tiene el derecho incluso a oponerse, a no estar de acuerdo. Y cuando esto ocurre, la primera instancia que se utiliza es el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito por actos de perturbación y molestia. Es decir, que están intentando introducirse, que ya dejaron por ahí una maquinaria, que ya derribaron por ahí un cerco. Esos son actos de perturbación y molestia, todavía no son actos de posesión en sí. Tú, dueño de la tierra, tienes derecho a recibir la información. Es decir, ¿qué quieren hacer con mi tierra? ¿Para qué la ocupan? ¿Cuánta superficie andan calculando ahí con su ocupación previa que me van a afectar? Esa información te la deben de proporcionar. Y ojo aquí, te la deben, porque por regla general no te la proporcionan. Así se las gasta. Luego en otras transmisiones hablaré el por qué no. De modo que si te amparas, es muy probable que sí te concedan el amparo los jueces de distrito. O la otra es cuando ya prácticamente andan los ingenieros a diario ahí, puedes presentar la demanda ante el tribunal agrario por actos de perturbación y molestia en una fracción del uso común, en una fracción de tu parcela. Y pues la consecuente desocupación y entrega física si fuera necesario. Si fuera necesario, insisto, porque por lo general no se instalan de manera permanente hasta que no hay un acuerdo, un convenio, un contrato. Pregunta consecuente. Entonces tú, como dueño de la tierra ejidal o comunal, ¿tienes derecho a oponerte? La respuesta es contundente. Claro que sí tienes derecho a oponerte. Incluso si consideras que te van a causar daños materiales, económicos y consecuentemente te van a violar derechos humanos. Por ejemplo, a la propiedad. Finalmente la parcela es una propiedad que se rige por el régimen social, pero ahí está. La posesión, el hecho de que vienes poseyendo tu uso común, tu parcela. De hecho, eso también conlleva a que te va a afectar respecto a tu trabajo, porque pues de eso vives, de la parcela, ahí trabajas, de ahí obtienes tu alimento, tu sustento. Esos derechos humanos se pueden ver violentados, nada más por el acto de ocupación previa. Por ejemplo, si es tierra de uso común o zona irregular, ya sea de urbana o ya sea parcelada, pero sigue siendo irregular, quien debe oponerse, si tiene motivos para hacerlo, es el ejido a través de su comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales.
Y si es una parcela ya asignada con un certificado parcelario, es el titular quien tiene derecho a oponerse. O si son parcelas económicas dentro de las tierras de uso común o solares irregulares en posesión, también el posesionario tiene derecho a oponerse. Porque ojo ahí, plantéenlo correctamente de que no vayan a quererse pasar por dueños o propietarios. Si la fracción de tierra que quieren ocupar de manera previa alguna empresa con concesión o alguna dependencia del gobierno, defiendan la posesión cuando no puedan acreditar la propiedad. Recomendación. Siguiente planteamiento. ¿Y qué pasa si me opongo? Créanme, a veces la gente tiene miedo de oponerse por la forma en que llegan a ocuparle de manera previa sus tierras. Siempre recomiendo lo siguiente: no se opongan con violencia de ningún tipo. Hablando se entiende la gente. Si finalmente no van a dejar que entren los ingenieros a su parcela, a sus tierras de uso común, háganlo de la manera correcta, sin violencia pues, porque la violencia sí genera otros problemas legales que se generan problemas donde no debieron haber existido. Muy bien, no violencia entonces. Número 1, ¿qué pasa si me opongo? Pues literal, empiecen a sostener pláticas para que ellos los pongan al tanto de qué se trata, en qué consiste el motivo, cuál es la situación. Generalmente mandan siempre a un encargado, por más que anden ahí los ingenieros, los trabajadores, los del último eslabón, siempre va a haber un encargado y pidan hablar con él. O si el encargado dice, no, pues a mí nada más me dieron órdenes, pues pásame el teléfono de tu jefe, de quien te ordenó, para platicar con esa persona o con ese funcionario. Y ya dan con la persona que sí tiene facultades o de una empresa, de una dependencia del gobierno, y pues ahí empiezan las pláticas. ¿De qué se trata? Pláticas todavía con fines conciliatorios, de que esto no pase a mayores, con la intención de llegar a un convenio. Incluso para eso también está la Procuraduría Agraria, que es una dependencia del gobierno federal que presta un servicio de asesoría gratuita, de servicio social, hacia los ejidatarios, hacia los comuneros. Ojo aquí, a veces se tiene cierta duda acerca de la intervención de la Procuraduría Agraria, porque pues también pertenece al gobierno federal. Por ejemplo, la Procuraduría Agraria está sectorizada en la SEDATU, y a veces la SEDATU, a través de INSUS, quien es la interesada en expropiar. Entonces ahí se tiene esa duda, ¿no? De que si vas a ser imparcial, si vas a ser neutral en tu servicio. Así que valoren esa situación también. La finalidad es que ya sea en la asamblea, en el salón ejidal, en la Procuraduría Agraria, en el despacho de abogados particulares, platiquen para agotar en la medida de lo posible un arreglo conciliatorio. Y si de plano no es posible, si no se prestan, si andan con evasivas, si andan de manera sospechosa, a ti, dueño de la tierra, no te van a dejar otra más que acudas al tribunal agrario. Y ojo ahí, no necesariamente ocupas a los abogados de la Procuraduría Agraria para acudir al tribunal agrario. Porque el detalle con la Procuraduría Agraria es de que sus determinaciones no tienen fuerza de ley, pues. Si llegaran a un convenio y que queda por escrito, y si una de las partes no lo cumple, desafortunadamente la Procuraduría Agraria no tiene facultades como para obligar a quien firmó a que cumpla, o bueno, a las partes a que cumplan. Entonces se puede ir directamente al tribunal agrario. Ojo, también, colegas, integrantes de ejidos y comunidades, no anden perdiendo su tiempo, su dinero, sus vueltas en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que ante el juez penal. No.
Eso no es un delito. No anden perdiendo tiempo con el juez civil, juez de primera instancia, policía municipal. No, váyanse directamente al Tribunal Agrario. Es la única autoridad competente para conocer el fondo, la naturaleza de ese tipo de problemas. Hace rato mencioné al juez de distrito, pero el juez de distrito rara vez le entra al fondo del asunto. Ellos nada más te protegen de decir, mira, mientras son peras o manzanas, yo le prohíbo. Pero si mañana se aparecen con un decreto expropiatorio, si aparecen con un permiso del gobierno federal y cosas así, ya eso se cocina aparte. Es decir, ve y aprovecha que estoy haciéndote este muro de contención para que presentes la demanda correspondiente, esto es, ante el Tribunal Agrario. A cada rato salen tesis aisladas de los juzgados de distrito precisamente, dicen, no soy competente para asuntos de fondo en materia agraria. En serio, mínimo cada mes sale una tesis aislada en ese sentido, que seguramente abogados no agraristas llevan los asuntos agrarios a que se los resuelva el juez de distrito con un dichoso amparo. Y no, al final de cuentas pueden negarte el amparo y te dejan a salvo tus derechos, pues para que después de un año, después de 2 años, ahora sí comiences ante la instancia correspondiente. Entonces cuiden mucho ese aspecto. Muy bien, ¿a qué va yo al Tribunal Agrario? A demandar, literalmente. La ventaja con el Tribunal Agrario es de que en la primera audiencia el mismo magistrado los invita a que platiquen ahí en su sala, hasta se la prestan. Platiquen con la finalidad de llegar a un arreglo, una plática amistosa. Y si es posible, perfecto. Ahí puede terminar el problema, ahí ya se pueden entender de cuánto ocupas de tiempo, cuánto ocupas de superficie, cuánto me vas a pagar nada más por andar recorriendo o metiendo tu maquinaria a mi tierra. Y si de plano no hay condiciones ni ante el Tribunal Agrario, pues vámonos al pleito. Ojo ahí, la obligación del Tribunal Agrario es nada más invitarlos a que platiquen, pero no es obligación del Tribunal Agrario andarles haciendo propuestas y contrapropuestas. Eso ya es asunto de ustedes. Ese ya es problema de ustedes. Si llegan a un convenio, me lo hacen saber por escrito o aquí me lo dictan de manera verbal y lo asentamos, yo lo reviso, lo califico si es legal y si es legal, se los apruebo. Si no es legal, no se los apruebo y síganlo modificando. Bien, si ya nos vamos al pleito legal, ahí mismo, porque acuérdense que ya llegamos al Tribunal Agrario a través de una demanda, seguramente por perturbación y molestia o actos de desocupación y entrega. Es sumamente importante las medidas precautorias, es decir, tribunal, mientras son peras o son manzanas, dígale a la SCT, a la CFE, a Pemex que no anden metiendo más maquinaria, más personal, es más, que no me mueva ni una piedra de mi tierra, que no ande derribando ningún cerco. Y el Tribunal Agrario, si están correctamente planteadas las medidas precautorias, sí puede conceder esas medidas, que es una especie como de suspensión del acto reclamado en el vocabulario de los jueces de distrito ante los amparos. Y sí, en mi caso lo conceden, le leen la cartilla ahí el magistrado en plena sala de audiencia, te doy 3 días para que te manifiestes porque yo enseguida voy a resolver sobre la petición de las medidas precautorias. Entonces eso es sumamente importante. Y pues si esto no tuvo más que un fin a través de una sentencia de un pleito legal, pues ni hablar. Y nada más estamos hablando de la ocupación previa. Siguiente punto, el fundamento legal. Ley agraria, artículo 95. Ahí están concentrados, en resumen, lo más importante de la ocupación previa. Señala textualmente, queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras, argumentando o alegando que de respecto a las mismas se tramitará un expediente de expropiación, es decir, no puede llegar una empresa con concesión, no puede llegar una dependencia pública o de gobierno diciendo, hey, voy a expropiarte, por lo tanto ya estás obligado a darme permiso de ocupar de manera previa tus tierras. No, eso no. Al menos que los ejidatarios afectados a través de su asamblea, ojo ahí, a través de su asamblea, nada que el comisariado se manda solo y ellos deciden. Al menos que se trate de una parcela, entonces sí nada más le corresponde al ejidatario no individual decidir sobre esa situación. Es decir, si aprueban o no aprueban la ocupación previa.
para lo cual deberá mediar convenio en el que se plasmen los acuerdos, compromisos que habrán de obligarse ambas partes. Ahí está clarito el artículo 95 de la Ley Agraria. Para formalizar el convenio aludido en el párrafo anterior, deberán intervenir la Procuraduría Agraria. Ya quedamos que se recomienda, pero no es obligatorio, no es la única instancia. Literal, pueden llegar a un convenio en un despacho particular, en el salón de asambleas, en el Tribunal Agrario, y son perfectamente válidos. Y el convenio se solicitará que se inscriba en el RAN. No es un requisito forzoso, pero sí es recomendable, sobre todo si son muchas hectáreas las que se van a dar en el convenio de ocupación previa. Pero cuando es algo, una fracción pequeña o es algo informal, nada más que quede por escrito, clarito y firmado, con eso es suficiente. Señala también como un dato interesante el artículo 94, Ley Agraria, en su último párrafo. Los predios objeto de expropiación solo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAFE, o en su defecto mediante garantía suficiente. Es decir, ahí este párrafo en realidad está refiriendo cuando ya va la expropiación rumbo a. Ahí pueden ser ocupados. No se refiere propiamente a la ocupación previa, que es el tema que estamos tratando. En la ocupación previa, y esto lo menciono para que no se vayan a confundir, no ocupan a la FIFONAFE. Al FIFONAFE, no lo ocupan. Eso es un hecho. Miren, les voy a platicar una historia real. En una ocasión demandé ante el Tribunal Agrario a una empresa privada que trae una concesión de la SCT para que hiciera un trabajo, un proyecto para la construcción de un libramiento y que iba a afectar una parcela, bueno, varias parcelas, pero en particular la cliente nos contrató por su parcela. Y nos topamos con el siguiente dilema. Dijo la empresa: yo no vengo a expropiar. Mi intención no es expropiar. Mi intención no es construir una obra pública. El estudio de campo que vengo a hacer, decían los ingenieros por escrito, no tiene la intención de expropiar. Y es cierto, el mero estudio en sí no tenía la intención de expropiar. Así le contestaron al juez de distrito en el amparo que presentamos. Pero seguimos insistiendo porque desde luego que no lo decían de a gratis. No tengo la intención de expropiar. Entonces llegamos a la conclusión de inmediato: pero por algo estás aquí metiéndote a medir mi parcela. Vienes a evaluar el costo-beneficio de una obra que va a quedar asentado en un estudio que te contrató la SCT. Entonces, abogadas, abogados, la clave para ganar ese amparo fue relacionar esos eslabones, seguir esa cadenita. Es decir, vienes a hacer el estudio de campo y eso ya implica una ocupación previa, ya te me andas metiendo a la parcela. Ese estudio de campo lo necesitas para evaluar el costo-beneficio de una obra pública X. Y obviamente ese proyecto sí lleva la finalidad de expropiar. Y expropiar al quejoso le causa perjuicio en su patrimonio. De esa forma fuimos hilando todo a través de informes previos que rendían, lo hacíamos que fuera admitiendo cada uno de estos pasos. Y al final, pues sí, sacamos a relucir que pues no venían a ocupar por buenas intenciones. No venían a levantar datos nada más porque sí.
vienes por un interés en específico, que tal vez no vayas a ejecutar tú la carretera o libramiento físicamente, pero sí te contrataron para que vengas a evaluar el costo-beneficio mediante un proyecto. Entonces cuiden mucho esos juegos de palabras, colegas. Cuando les planteen de que no vengo a expropiar, va a estar en lo correcto. Pero sí, ¿qué sigue después de tu trabajo? Para el que me estás pidiendo permiso por unos días, por unos meses, para levantar ese proyecto. Entonces cuiden, insisto mucho, ese aspecto. Pues así las cosas. Entonces, conclusiones. Número 1, no confundir la ocupación previa con actos de expropiación. Eso también es un error que les puede salir caro, que ni a derecho a pagarles la ocupación previa van a tener. Se parecen, pero se cocinan aparte. Son actos distintos. La ocupación previa es eso. La expropiación, después hablaré en otro video en qué consiste. Ojo aquí, Cuando se habla de la ocupación previa, primero se paga. Punto. Primero se paga. Ojo, la ocupación previa no es obligatoria para el dueño, para el titular de la parcela o dueño del uso común. No es obligatoria. Ya les expliqué el por qué no. Y tercera conclusión, la ocupación previa no es servidumbre de paso. La ocupación previa no es derecho de vía. Abogados, no se confundan. Ejidatarios, ciudadanos, que no les mientan o le distorsionen la información. Porque conozco un caso, pues, y lamentable, de que firmaron una ocupación previa, le hicieron contrato, le elevaron a sentencia y ahí se quedó instalada la empresa de por vida. Y cometieron el error de no asesorarse correctamente los dueños de ese ejido. Y es una empresa que genera miles de pesos cada año. Cuando me plantearon ese asunto les dije hay que comenzar de nuevo, pero pues los ejidatarios y sus abogados traían otro chips y no nos entendimos y hasta la fecha le siguen batallando. Están confundiendo los términos, las figuras jurídicas agrarias, las están confundiendo, a veces las quieren hacer encajar en acciones que no van, o se las quieren llevar a otros campos que no corresponden. Por eso es el motivo de este tipo de pláticas. Dejen sus preguntas, sus comentarios. Estos temas dan para mucho, no están planteados de manera práctica en la ley. Son pocas las tesis y las jurisprudencias que se han emitido sobre este tema y no hay un libro respetable que trate este tema. Así que no nos queda de otra más que aprender aquí entre todos, ayudarnos un poquito entre todos. Compartan su punto de vista teórico, doctrinario, real. Compártanlo, no importa que sea poquito, pero suma mucho. Cuando esto es a nivel nacional, entonces conocer diferentes experiencias, conocer diferentes enfoques de distintas partes del país siempre termina enriqueciéndonos a todas y a todos. No se vayan, enseguida viene la segunda parte de la transmisión.